Ok. ¿Ya lo hicieron? O sea, vean vean lo que voy a hacer. Ya saben la frecuencia angular. ¿Cuál es, perdón? Pi, ¿no? Entonces, prácticamente lo único que voy a hacer es escribir coseno. Y si no lo saben manipular, escriben coseno con la C mayúscula o S minúscula. Abren corchetes, no puede ser de paréntesis, nada por el estilo. Y escriben T. ¿Ok? Ahora, aquí el número que va a multiplicar a esa T va a ser pi. Nuevamente, escriben coseno de... Ok, entonces, una vez hecho eso, ya saben que ahí va a estar nuestro coseno de prueba, por así decirlo, ¿no? Ahora, volvemos a la presentación. Entonces, ustedes ya lograron esto, ¿de acuerdo? Precisamente eso es lo que yo quería que ustedes observaran, que omega 0 no es tanto la frecuencia angular de la señal, en este caso la de pulsos de cuadrados o rectangulares, es realmente, leanlo de nuevo, es la frecuencia angular de una sinusoidal cuyo periodo coincida con el periodo de la señal original, ¿no? Eso es lo que yo les dije varias veces. Esa expresión no la van a encontrar en el libro, ¿ok? Y coincide, o sea, precisamente si el periodo va desde 0 hasta 2, coincide de que esta sinusoidal se repite cada 2 segundos, ¿no? Eso es lo padre. Y luego lo de K es de que hace que ahora la sinusoidal se repita 2 veces en ese ciclo. Y está el simbolito de Wolfram matemático para que lo intenten. Ahora, la parte de acá. Por tiempo, yo creo que... Sí, háganlo. Por ejemplo, si yo sustituyo, si yo sé que voy a hacer la multiplicación para obtener el coeficiente de A de K, de cierta manera ustedes ya saben qué está sucediendo físicamente, ¿no? Ustedes multiplican su señal original, que en el caso de ustedes era gamma de t, kappa de t, por este coseno de prueba, ¿no? Ahora, pero ¿y si lo hacen matemáticamente, con la magia de las matemáticas? ¿Qué cambiaría? Eso es lo que para mí es muy interesante. Entonces, en este caso, ustedes están sustituyendo el 2 sobre 2, porque el periodo fundamental aquí es 2, ¿no? Y luego van a multiplicar, van a hacer la integral definida desde 0 hasta el periodo fundamental, que es 2. Y luego multiplican su señal por coseno de K, pi, que pi es la frecuencia angular fundamental, de t, o sea, pi t, y dt eso es lo de la expresión de la integral definida, ¿no? Entonces, se hace por partes, desde 0 a 5 y desde 1.5 hasta 2. ¿Por qué se come y no se hace nada desde 0.5 hasta 1.5? Porque precisamente la multiplicación de eso, ¿qué nos da? ¿Mm? ¿Qué sucede? ¿Cuál va a ser el producto de esta señal? ¿Ah? Es 0. Porque precisamente en ese pulso, cuando está aquí, todo número multiplicado por 0, pues es 0, ¿no? Entonces, naturalmente aquí no va a pasar nada. Entonces, cuando K vale 1 teóricamente, aquí lo único que me interesa es el área bajo la curva de esto y el área bajo la curva de esta parte. Pero no estoy haciendo esto. Lo que estoy haciendo es usar las matemáticas y usar las variables para dejar la K como una variable que nosotros vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, yo les diría, hagan esta integral. O sea, quiero que ustedes resuelvan esta parte y justamente está aquí. ¿Pueden hacerlo?
Integrate. No, no, no. Vamos a eso. Am, O sea, no, manual. Yo pensé que bueno. O sea, pero o en ese hubo un papelito, o sea, aquí es donde a mí lo que me gusta es que esa es la conexión finalmente de las matemáticas que han estado estudiando. ¿Ok? Entonces, hagan esta integral. a manita. Sí, o sea, ¿cuál es la integral del coseno? Menos seno. Menos seno. Ujú. Sí. Sí, no. Menos seno, tal cual. O sea, está. Búsquenlo si quieren. ¿Cuál es la integral de coseno? Porque pues sí tiene unos valores dentro de la variable. Van a ser menos capi. Chécalo, chécalo. O bueno, sí, o háganlo directamente ahí en Integrate si quieren. O sea, integran. Bueno, me voy a apresurar con esta parte. Teóricamente, si ustedes hacen la integral definida, acuérdense que primero, pues, integran. Acuérdense que integrar, o sea, recuerden que les pregunté, ¿qué obtienen ustedes al integrar una función? Una función que te dice el área acumulada hasta cierto punto, exactamente. Entonces, al final te da esto, ¿no? Y se evalúa primero esta parte, menos esto menos esto, no, esto menos esto. Y ¿sí? Ajá. Y también se hace el de acá. Entonces, al final te va a dar todo esto, 1 sobre pi k multiplicado por seno de k pi entre 2 menos seno de 3k pi entre 2. Luego aquí hacen un truco muy bonito. Si usted, y de hecho, piénsenlo. Al final, lo que hace es de que esto, menos seno de 3k pi entre 2, se convierte en seno de k pi entre 2 y al final se suma y se vuelve esto 2 veces seno de k pi entre 2. ¿Por qué? Porque ustedes lo podrían separar como, y creo que no lo incluí. No. Ajá, esto se podía separar como, es más, ¿cómo está en el libro? A ver. Quiero ver si sí. Ahí está. Específicamente eso es lo que quería que vieran. Esto, ¿por qué se puede transformar en esto? Porque simplemente le separas el kpi y este kpi, si tú agarras un seno y le sumas pi, se vuelve, es como si tú lo estuvieras como que flipeando y coincide con esta. ¿Ok? Eso se los voy a explicar con Wolfram Matemática porque tiene más sentido ahí. El caso es que al final la expresión última queda como todo esto. ¿Ok? Y esto quizás es un poquito difícil de visualizar, pero ¿se acuerdan cuando yo les expliqué lo del área bajo la curva, lo del rectángulo, lo de la suma de los rectángulos, así que se veía bien feo y así? Era solamente utilizando precisamente la notación sigma y así. Luego, para obtener el componente de BK, es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Se hace todo esto, se va desarrollando y así, y al final da 0. O sea, te dice que la componente BK, para obtener la componente BK de todos los armónicos, para K cuando vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es 0. Entonces, ¿tiene componentes seno mi señal? No, ninguna. Y les digo algo, se podía ver desde el principio. Había una forma. De hecho, es algo que el equipo Gamma debería de saber.
porque lo pusieron en su reporte. O sea, no es por dónde empieza, o sea, porque uno empieza en 1 y el otro empieza en 0. No realmente. O sea, es parte de, o sea, es... No. Ah, bueno, o sea, sí, porque cuando una señal no tiene componentes en seno, cuando haces la integral, da 0. Sí, pero o sea, cuando tú viste, ajá, exacto, a primera vista, ¿por qué era que se podía deducir? Para eso quisiera que recordáramos rápidamente lo de las reflexiones. Supongamos que tengamos una señal f de x, entonces la señal f de menos x es la gráfica de f reflejada en el eje y. O sea, yo la tengo como sea que luzca, y le hago f de menos x y simplemente se voltea, ¿no? Tal cual. O sea, está así y hace esto. Y luego, para la y igual a menos f de x, será simplemente la función original, pero reflejada con el eje x. O sea, si está así, lo único que hago es flipearla de esta manera. ¿Ok? Y de ahí vamos ahora a hablar de algo llamado señales pares y impares. Y aquí me quedé sin animaciones porque no me dio tiempo. Pero las señales par cumplen que f de x sea igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo mi señal y yo la reflejo con el eje x, luz idéntica. ¿Ok? Esa es una señal par. Y luego una señal impar cumple con que si yo tengo una señal y la flipeo con el eje x y luego con el eje y, que en este caso ahora el reflejo o el espejo sería conforme al origen, o sea prácticamente esto, eso es una señal impar, es lo que ustedes me incluyeron en su reporte, ¿no? Entonces, ¿cuál es un ejemplo perfecto de una señal par? La coseno, precisamente. ¿Y cuál es un ejemplo perfecto de una señal impar? La seno. Ahora les voy a decir algo muy padre. Y esto lo podemos hacer juntos. Si no me equivoco, toda señal tiene componente par y componente impar. ¿Ok? Entonces, para obtener la componente par, tú tomas tu función, le sumas la misma función pero reflejada en el eje X. ¿Quieres que le paren? No voy a dañar la pista. Ok, pero... Ajá. Sí. Y luego lo divido entre 2. Y para las funciones impar, yo agarro f de x, le resto la f de x invertida igual con ¿cómo se llama? Con el eje x. O sea, de cierta manera esa es la parte par y esa es la parte impar. Y luego lo divido entre 2. ¿Sale? Y eso me da la componente par y la impar. Y al final, si yo a ambas las sumo, vuelvo al original. Y no les estoy mintiendo. Vamos a ver cómo es eso. Por ejemplo, aquí solamente lo voy a hacer yo, ¿sale? Voy a declarar una función que se llama paridad. Pongan mucha atención, por favor. ¿Sale? Esta que se llama paridad está conformada por un coseno y un seno. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben qué pasa si yo sumo un coseno y un seno. Me da prácticamente un coseno con fase, ¿no? O sea, ya saben cómo luce esa función, que es precisamente esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, si yo agarro y esa función que se llama paridad, que vean cómo está declarada, o sea, paridad de t, así está, esa es la declaración. Yo digo que está conformada por un coseno y un seno, y la grafiqué, se ve de esta manera. Ahora, vean, según lo que yo les acabo de contar, la componente par se obtendría al yo tener paridad de x más paridad de, bueno, en este caso, como estamos manejando t, lo voy a decir t. Paridad de t más paridad de menos t entre 2. Y precisamente eso es lo que escribí aquí. Paridad de t más paridad de menos t entre 2. Y vean qué es lo que sucede. Me da la naranjita. ¿Qué es la naranjita?
componente par. Ujú. ¿Y qué más? O sea, ¿con qué coincide? Es un coseno. Es un coseno. Entonces, precisamente la señal que yo tenía originalmente, que era un coseno y un seno, que ustedes ya saben que la amplitud de esto, ¿cuánto es? Por ahí, es raíz de 2. ¿Se acuerdan de eso? Porque es la amplitud de lo de la hipotenusa y todo eso así, ¿no? Lo que habíamos llegado anteriormente. Entonces, la componente par, pues es prácticamente ese coseno. Y para la impar, simplemente es paridad de t menos paridad de menos t. Y así lo escribí precisamente. Paridad de t, acá abajito, ajá. Paridad de t menos paridad de menos t. Que es así, sería esta como rojita o cafecita más o menos. Esa señal que es un seno, pero es la componente de seno de la señal como tal paridad. Entonces, si yo agarro y y yo simplemente la sumo, al final vuelvo a lo mismo. Entonces, creo recordar que el maestro Edson me dijo eso, de que toda señal tiene componente par y componente impar. Entonces, el truco es de que si la señal que está aquí luce par, solo tiene componentes coseno. Y si es impar, solo tiene componente seno. Es un truco muy bueno. ¿Por qué? Porque les ahorra literalmente les ahorra la mitad de la computación. ¿De acuerdo? Entonces, si es par, solamente tiene cosenos. Y si es impar, solamente tiene senos. Esta señal sería par. Es par. ¿Por qué? Su componente impar, o sea, sería los senos, por así decirlo. O sea, ya le quitaste la DC, ¿no? Que sería un medio. Y sabes que tiene componentes par. Perdón, como es par, sabes que solamente tiene par. De hecho, esta fue una pregunta de examen del maestro Edson. Porque hay la fórmula de cómo obtener la componente par e impar que ustedes van a hacer, que se las voy a dejar de tarea. Precisamente en el examen, era una monstruosidad complicadísima, pero la señal era par. Entonces nos dijo, obtén la componente par e impar. Y eso era una pérdida de tiempo, porque solamente con verla decías, esta señal es par. Entonces no tengo necesidad de hacer la fórmula, entonces simplemente, ¡pum!, es la misma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que a mí me gusta de cómo evaluaba el maestro Edson. Precisamente te evaluaba si entendías verdaderamente lo que estabas estudiando. Entonces, y precisamente aquí se observa que las componentes seno, pues no hay ninguna. ¿Ok? Ahora, al final me da todo esto. ¿Ok? Esa es la fórmula que, si ustedes recordarán, con la parte que yo les expliqué de precisamente la suma sigma de lo de los rectángulos del área bajo la curva y todo eso, que entre más rectángulos tuviera, más me acercaba a precisamente esa área, que al final llegamos como creo que alguien hizo 1,000,000 de iteraciones y sí, prácticamente ya dio no me acuerdo cuánto era, creo que era 3.75, algo por el estilo. Menos, 3.75. Ajá. Entonces, aquí queda esta fórmula. ¿Ok? Escriban en Wolfram Matemática. Todo esto. ¿Cómo lo van a hacer? Escriban todo esto, ¿ok? Lo que está aquí. Lo único que van a cambiar es el número que pongan aquí. Primero pongan 10, ¿de acuerdo? En vez de infinito pongan 10. ¿Qué significa poner 10 acá? Aquí. La suma sigma. Eso lo vamos a evaluar desigualmente. Perfectamente dicho. ¿Qué
No, que no lo repita, que alguien más me lo diga. Ustedes ya saben muy bien la serie de trigonometría de Fourier. ¿Qué significa que aquí, en vez de infinito, yo tenga un 10? Correcto. Exactamente. Que yo voy a evaluar el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo armónico. ¿Ok? Entonces, en el espacio de las comas que ustedes que vieron de la función que yo les di, la de plot y toda esa monstruosidad, eliminen, o sea, cópienlo y péguenlo de nuevo y ahí van a escribir esa fórmula. ¿De acuerdo? Sí. Aquí, yo quiero que algo quede muy claro. ¿Entienden que seno es una función? O sea, que no es como que, yo multiplico algo por el estilo, o sea, y estoy multiplicando por seno, literalmente. No, o sea, seno es, de cierta manera, una función ya como preprogramada, de cierta manera, de que si ustedes le dan un cierto valor, te devuelve otro, ¿no? O sea, si ustedes, por alguna razón, nadie se acordara de los valores o sea, qué valores te retorna seno al tú darle específicamente un parámetro, previamente no nos sirve absolutamente nada. O sea, nosotros sabemos cómo se comporta seno porque es una función, dependiendo de lo que yo le esté dando, me retorna. Entonces, de esa misma manera, ¿se acuerdan que esto es la fórmula para obtener el área de los rectángulos infinitos, ¿no? Y al final de cuentas, esta función me daba la altura de cada rectángulo. Esto era de los puntos fronterizos y todo eso. De cierta manera, tener f de algo, y aquí dentro que es es un rollo de cierta manera, es equivalente a tener esto, el coseno de algo, de t. ¿Ok? Entonces, si ustedes relacionan esta f de todo esto con este coseno de todo esto, es algo muy acertado. Porque prácticamente coseno y seno es una función. Y yo no quiero que se les olvide eso. ¿De acuerdo? Entonces, escriban esta función, es toda esta formulita y a ver qué tal les da. Entonces, sí, es 6pi de cierta manera la frecuencia angular de prueba. Bueno, la frecuencia angular del sexto armónico. Porque, pues sí, o sea, al final acuérdense que K va multiplicando al coseno, ¿no? Ahora, quisiera que ustedes agarren y... ¿Así? No. Ok, ahora yo quisiera que ustedes, por favor, en vez de evaluar 10 armónicos, evalúen 50. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo evaluaron con 50 armónicos? Ahora, observan esos cuernitos. Ese es el fenómeno de Gibbs que mencionó mi alumno Emiliano, que no está hoy acá, precisamente. Entonces... ok. Entonces, ahora evalúen 100 armónicos. Me perdí en cómo, o sea, cómo es que esto nos llevó a la señal cuadrada. Ok. Ok. Tu señal, pues es esta, ¿no? La que queremos como que evaluar. Al final de cuentas, la reescribimos. ¿En cuál punto? Aquí. Ok. Entonces,
Aquí tú lo que quieres hacer es primero obtener la componente 0, la de DC, que al final obtuvimos que era un medio, ¿no? Luego, tú sabes que la serie trigonométrica de Fourier se puede representar, bueno, esta señal, gracias a la serie trigonométrica de Fourier, se puede representar como una suma infinita de armónicos que en cada iteración tienes una amplitud de este coseno, una amplitud de este seno de tu primer armónico. Sabes que omega 0, en este caso, tu omega 0 es pi, ¿no? Entonces, tu primer coseno de prueba es coseno de pi y tu primer seno de prueba es seno de pi. Esa es la frecuencia angular. Pero esto es para la primera iteración. Al final de cuentas, esto es una suma sigma. Y la suma sigma es literalmente eso, una suma, ¿no? Pero es una suma de cierta manera, digamos, discreta. ¿Por qué? ¿Por qué discreta? Porque tú haces una primera iteración y tu valor que multiplica todo lo demás, por ejemplo, en este caso la K, ese valor solamente toma valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces hay estos saltos, ¿sale? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuándo no sucede estos saltos? Cuando es transformada de Fourier. Y es lo que vamos a ver mañana. Pero es... ¿Perdón? ¿Cómo? Es que puse 50,000 armónicos para ver qué tal y se estaba el programa. No, de hecho justamente mañana les voy a platicar que hoy descubrí, precisamente encontrando los coeficientes de una señal periódica más compleja, de que lo ponía a trabajar y literalmente me ponía a hacer otra cosa y aprendí que, como ya estaba en otra ventana, me salió una notificación de computación terminada, o sea, como después de 5 minutos. O sea, hasta tiene esta característica porque Wolfram Matemática te ayuda para calcular cosas súper complejas. Entonces, y lo van a ver mañana. No he terminado contigo, ¿sabes? Sí, dime. Esto le puse 30,000. 30,000. Sí. Y en los picos del fenómeno de Gibbs me sale un pico más pequeño. ¿Por qué se puede dar eso? No sé. O sea, Fíjate que me pasó algo raro hoy con precisamente con el fenómeno de Gibbs, que no solamente me salió un pico raro en un lugar, sino como que la desplazó. Yo pienso que eso es problema de Wolfram Matemática. Ahorita me lo muestras, ¿sale? Pero sí siento que está raro, ¿sale? Pero sí, no tengo una respuesta así de sí, pasa por esto, ¿no? Entonces, no te quiero mentir. Ok, entonces, de cierta manera, lo de cuando tú te acuerdas que en el ejemplo de lo del área bajo la curva, los rectángulos infinitos, entre la n, la de acá, fuera más grande, quiere decir que tenemos más rectángulos que estamos evaluando, ¿no? Que estamos metiendo ahí. En este caso, aquí estamos evaluando más armónicos, ¿ok? Ahora, de entrada yo te puedo decir que esta señal, como es par, no va a tener componentes de seno, ¿no? Entonces, imagina, por ahorita elimina esto de tu mente. Entonces, tú lo que vas a hacer es simplemente obtener la fórmula de los cosenos, ¿ok? Ahora, para esa parte, tú lo que haces es la evaluación de lo del AK, que llegamos a la conclusión que era de esta manera. Ajá. A ver. Aquí. Entonces, esta multiplicación, de cierta manera, lo que yo te estoy pidiendo es que resuelvas esta integral. ¿Ok? Entonces, esta integral te pide que tú, es 2 sobre el periodo fundamental, que es 2, haces la integral definida de 0 hasta periodo fundamental, que es 2, y la multiplicación de tu señal, que en este caso es esta, por coseno de k pi t. ¿Ok? Pero esta k, de cierta manera, la sigues expresando como una variable.
a pesar de que tú sabes que teóricamente lo que hace es de que te ayudan las iteraciones de los cálculos y todo eso, pero tú estás multiplicando con las series y todo eso. Solamente se hace de 0 a 0.5 porque si tú multiplicas tu señal por un coseno acá, pues cuando es precisamente de 0.5 hasta 1.5 es 0 y cualquier número multiplicado por 0 pues es 0, entonces aquí no hay nada. Y lo que te pido es de que resuelvas esta integral. El resolver esta integral son estos pasos de acá. Si lo quieres entender más a fondo, resuélvelo. Pero literalmente es algo que puedes hacer, integrar. ¿Ok? El paso de aquí de por qué esto se vuelve menos seno de... O sea, por qué se vuelve más seno de kpi sobre 2, eso te lo puedo explicar aparte. Pero al final sucede. Y al final esa es la fórmula que te resulta de la AK. O sea, la AK es todo esto para cuando K vale 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, esta K, cuando valga 1, esto va a ser 1 y aquí va a ser 1. Cuando valga 2, esto va a ser 2, 2 y esto te va a dar valores distintos de AK. Entonces, cuando tu K vale 1, tu primer armónico tiene cierta amplitud que depende de esta fórmula. Cuando K vale 2, tu segundo armónico tiene esta amplitud que depende de esta fórmula y así, así, así. Entonces, esa computación, que es muy compleja porque es hacerlo una y otra y otra y otra vez, imagínate hacerlo a mano, ¿sabes? ¿Y cómo crees que le hizo Fourier en 1809? ¿Sabes? O sea, no había computadoras. Sí. Entonces, una vez que ya tienes eso, luego haces lo de beca, que sabes que al final te va a dar 0. ¿Qué hora es? 158. Ok, me voy a poner. Y al final les platico de las reflexiones y todo eso. Y obtienes que la fórmula, o sea, aquí naturalmente habría una suma también de senos, o sea, algo similar horrible, que al final todo eso te da la expresión matemática de tu señal gamma de t. ¿Ok? Que en este caso, pues para esta de la square wave se ve de esta manera. Entonces tú al meter todo esto y si evalúas aquí desde el primer armónico hasta el armónico que tú decidas, vas a reconstruir esta señal. Porque es una suma de senoidales más la componente de C. ¿Ok? Y al final, por ejemplo, a mí me dio... ¿Quién lo evaluó hasta un número grande? ¿Cuánto? 30. 30. ¿Y se quedan los cuernitos? Sí, todavía. Los cuernitos es el fenómeno de Gibbs, porque un socio llamado Gibbs, pues dijo, ah, mira, y ya. O sea, y por eso se llama así. Pero vean cómo tarda. O sea, desde que se puso gris. Ah, bueno. A mí me hizo 30,000 y según esto ya quedó. Pero aquí se ve un pequeño cuernito. Está raro. Yo le puse 100,000 en la tarde y sí me dio así ya prácticamente perfecto. ¿Ok? Le acabo de poner 100,000, pero me dijo anular o esperar. Voy a esperar. Uh-huh. ¿Vale? Sí, ya lo voy a posar. Bueno, con eso ya acabamos.